La mujer ya está más preparada, el hombre le dice, no, vos me estás sobrepasando, no, porque no quiere que salga más allá, no quiere que sepa algunas personas. Nanakan derecho nakaja yatisipkatante no y kunalaikuti kullakanakaja wali sufripana no esposo naka pans esclavo pahaikam no. Sus esposos también no le dejan ni a las reuniones, no le dejan, eso estoy viendo, no le dejan a los talleres. Hanena nakadiricho nakahuintasip kayate y chaste ukali nakiat hatao sinstina nakaka arst asipti. El Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara, Amuita Sedima, inicia su trabajo en un contexto definido por la Constitución Política del Estado y la necesidad de fortalecer los conocimientos de mujeres indígenas originarias y campesinas, conjugando sus distintas visiones, ya que hasta el momento continúan siendo grupos tradicionalmente excluidos, pese a la existencia de leyes a favor de ellas. 263 ahí cuando así uno tráfico de personas ahí cuando sangonino y vas acá campo saltan ciudad tu cachamarca negar saltan la paz está en la paz en negar ciudad saltan En ese marco, Sedima orienta sus acciones a mejorar la calidad de vida de las personas, en especial de las mujeres, sobre todo de áreas rurales y en situación de vulnerabilidad. Esta iniciativa surgió a raíz de la situación de mujeres en comunidades y cantones del municipio de Mocomoco, en los ámbitos del derecho a la vida, que comprende sobre el derecho a una vida libre de violencia, con el fin de contribuir a disminuir la violencia hacia las mujeres y así lograr una sociedad boliviana más justa, donde mujeres y hombres ejerzan plenamente sus derechos sociales, políticos y económicos en igualdad de condiciones. Por lo que a través del área de erradicación de violencia se instauró desde la gestión 2010 cursos y talleres de formación en el municipio de Mocomoco, en la segunda sección de la provincia Eliodoro Camacho, bajo el objetivo de erradicar la violencia de género en sus diferentes tipos y formas de violencia. Sedima ya había trabajado con las mujeres aymaras en lo que eran los derechos, la difusión de los derechos, formación en lo que son sus derechos para defenderse ellas y ejercerlas estos derechos. Pero había una necesidad de complementar a esta formación, a esta capacitación a las mujeres con la parte de lo que es el trabajo en la no violencia. Y en ese marco es que Sedima ha decidido elaborar una propuesta y plantear a las financieras para que pudiésemos tener un apoyo económico para trabajar la temática de violencia, o sea, prevención de violencia en este caso. A través de los años, se vino fortaleciendo a las organizaciones de mujeres y hombres, quienes se fueron capacitando en la búsqueda de mecanismos y estrategias de lucha contra la violencia en sus jurisdicciones. Es en ese sentido, Sedima, con el apoyo de Womankind, vino impartiendo a lo largo de los años cursos, talleres, campañas educativas, encuentros, foros de debate y seminarios de información sobre normativas a favor de los derechos de las mujeres. El proceso de formación, tengo entendido, es desde el año 2010, en el que Womankind apoya al municipio de Mocomoco con lo que es capacitación, talleres, cursos, seminarios, todo ello, ¿no?, para el fortalecimiento de las mujeres indígenas originarias del municipio de Mocomoco.
de las hermanas que vienen y participan con nosotros están, se podría decir, en un 60-70%, no hablando en porcentajes, que se encuentran capacitadas, ¿no?, en cuanto al reconocimiento de sus derechos y al mismo empoderamiento de sus derechos de ellas mismas, ¿no? Pero el otro 40% todavía se podría decir que hay hermanas que no tienen ese valor de poder enfrentarse a sus parejas mismas o a su misma familia, ¿no?, para venir y capacitarse en cuanto al reconocimiento de los derechos. Sedima, al conocer la realidad de las mujeres en las comunidades alejadas del municipio, ve la necesidad de apoyar en coordinación con las autoridades municipales, sindicales y originarias, el insertar mecanismos que visibilicen el tipo de necesidad que tienen tanto mujeres y hombres en cualquier etapa de sus vidas en relación al reconocimiento de sus derechos y su ejercicio pleno. Inicialmente hemos hecho varios estudios en el municipio de Mocomoco sobre la situación de la mujer, ¿no? Entonces hicimos primero el estudio, el diagnóstico de la situación social del municipio de Mocomoco y la situación de la mujer. Hemos planteado en base a los estudios que hemos realizado anteriormente sobre la situación de las mujeres, sobre el estudio socioeconómico del municipio de Mocomoco, nos ha permitido plantear el proyecto Combatiendo la Violencia contra la Mujer en el municipio de Mocomoco. Y gracias a ello también hemos hecho otros estudios. Por ejemplo, la justicia comunitaria desde la perspectiva de género en comunidades aymaras del altiplano boliviano. Esto nos muestra cómo es que las mujeres son atendidas por las autoridades en su situación de violencia que sufren. Entonces es un estudio muy interesante que gracias a ello es que también ahora hemos planteado otras acciones en el municipio de Mocomoco. El otro trabajo que hemos hecho a través del proyecto Combatiendo es tipos y formas de violencia que viven las mujeres en el municipio de Mocomoco, que revela realmente la situación que viven las mujeres. Y no solamente del municipio de Mocomoco, sino es un estudio que también refleja a nivel nacional, ¿no? Por todo ello, se dio lugar a la creación de una organización de mujeres y varones de base, autoridades sindicales y autoridades originarias voluntarias, denominados Comités de Derecho y Justicia, elegidos como representantes de 6 cantones y 7 distritos del municipio de Mocomoco, los cuales tienen la finalidad de trabajar a favor de la sociedad más vulnerable, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Derecho y justicia con autoridades entonces resolucionan autoridades pero hay veces autoridades que ay, basta, al punto, hay confianza que más palabras que más culiadas que otra vez, ya gracias, samay, gracias, Saraway, ¿no ve? Porque es en el caso pelea de marido y mujer, una fichancia ocurrió ahí abajo, ¿no ve? Los miembros de los comités de derecho y justicia, al interior de sus organizaciones sociales, tienen la misión de cumplir sus objetivos de lucha y prevención de la violencia con mayor conocimiento. Para ello se los capacita en temas como liderazgo, oratoria, remisión de denuncias al SLIM. Son 6 cantones y 7 distritos, ¿ya? De los cuales tenemos 78 comités de derecho y justicia, cada cantón y cada distrito con sus representantes respectivos. Bueno, el rol de los comités de derecho y justicia es, primero,
ante todo coordinar con sus autoridades, ¿no? Con lo que es en la solución de conflictos, problemas que hayan referidos al tema de violencia en su cantón, en su comunidad o en su distrito, ¿no? Ellos lo que hacen es orientar más que todo, apoyar a sus autoridades en cuanto al conocimiento de normativas a favor de las mujeres. Paralelo a ello, también se los fortaleció en normativas nacionales e internacionales a favor de los derechos de las mujeres y la sociedad en su conjunto, siendo temáticas importantes a la hora de solucionar los diferentes casos de violencia ocurridos en el municipio. Institución Sidima Haiko Nanakaro Chamanchawaya Pjaitono Nairaro Nanakakullakanaga La Canchaptano Ukali Untaptua Ale 348. Hay cuali no y nanakaste kullakanakamaha cantón litanakitste waljane pharaktua no y hani primer pachayatip kayati kunasli violencia o discriminación kullakanakataki utjana no nairja pachaste hanir akasi de marsar kayat nayaha hani uka arst usin utskano reunionan sa urujilata nakakiwa parlañaps humana guarmina kahkonar sutapthani hutanya nakamakit. Con la creación de los comités de derecho y justicia, se logró que mujeres y hombres se articulen, coordinando sus acciones con autoridades municipales, originarias y sindicales e instancias de denuncia, como el Servicio Legal Integral Municipal SLIM del municipio de Mocomoco. Coordinación que permite un adecuado acceso a la justicia desde la sociedad en su conjunto, en referencia a la atención de casos de violencia. Hay que agradecer, ¿no?, a la institución que ha promovido en el desarrollo y en la construcción de los comités de derechos de justicia a través de una organización, ¿no es cierto? Pero la conclusión que yo puedo sacar como presidente de los comités de derecho de todo el municipio es que el trabajo es un poco fuerte, ¿ya?, difícil, donde nosotros como comités colaboramos a nuestras autoridades, especialmente a los secretarios de justicia, ¿no? Entonces, esa es nuestra función, el papel que desempeñamos como comités de derecho y justicia, ¿ya? Entonces, estamos a 2 años de trabajo, donde realmente se puede ver que la mayoría de los comités están trabajando, ¿no? Pero para el futuro hay que seguir fortaleciendo estos comités de derecho y justicia, porque realmente la sociedad necesita, ¿no?, ¿cuál es la ley? O sea, la ley que está amparando a los comités, la 348 y otras leyes más, ¿no es cierto? Entonces, en esa ley bien claro dice que hay que promover, o sea, organizar los promotores comunitarios, dice, ¿no? Pero en el municipio nosotros hemos organizado comités de derecho y justicia. ¿Para qué? Para prevenir obviamente la violencia que existe, ¿no?, en el municipio, así mismo en nuestro país, ¿no? Entonces ese es el objetivo, prevenir la violencia en primera instancia. Luego colaborar, cooperar con nuestras autoridades sindicales originarios en cada comunidad, en los distritos, en los cantones, así, ¿no?, especialmente con los secretarios de justicia. Ese es nuestro papel. Manifestar y hacer llegar un saludo fraterno a lo que es SEDIMA. En especial, yo creo que me consta muy personalmente de que SEDIMA siempre se ha preocupado desde el momento que ha sido parte del municipio de Mocomoco. Bueno, yo a lo que conozco, a lo que he podido ser parte también, pues SEDIMA ha trabajado junto con nosotros. Y me complace mucho este trabajo, ¿no? A pesar que tal vez no hemos podido de repente llegar hasta todo el rincón del municipio, pero sí se ha hecho este aporte, este gran aporte para mí considerablemente. Entonces quiero reiterar mis agradecimientos a SEDIMA, en el sentido que por lo menos esa semilla que hemos podido de repente generar y prosperar, para mí significa mucho, y hasta aquí ha tenido un buen aporte para nuestro municipio Mocomoco, querido hermano. Como también, bueno, un poco manifestar, y también muy personalmente como alcalde municipal voy a pedir de que SEDIMA siga trabajando con nosotros,
Entonces, de manera que ese trabajo conjunto, juntamente con el gobierno municipal, de manera que podamos seguir trabajando, seguir cooperando a nuestros hermanos en nuestro municipio Mocomoco, querido hermano. La ley número 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, en su artículo número 29, expresa sobre la constitución de promotoras comunitarias conformadas por mujeres, los cuales deben trabajar en sus comunidades de origen, en procura de eliminar la violencia hacia las mujeres, las cuales deben generar grupos de solidaridad y protección articulados con los servicios públicos de atención a nivel municipal, departamental o nacional. En primer lugar, ellas conocen de sus derechos en los cursos, talleres que la institución va llevando. Aparte de eso, las normativas que se van transmitiendo por televisión y por otros tipos de medios de comunicación, de tener conocimiento, van conociendo. El gran problema y la dificultad también es que ellas viven en lugares alejados, en donde les es imposible llegar a la plaza principal, se podría decir, de Mocomoco, en donde se encuentran las oficinas de la Defensoría y del SLIM, y mucho peor es cuando no existe personal ahí para poderlas atender y poder viabilizar la denuncia que ellos tengan o la inquietud que ellos quieran salir de dudas. Esa es la visión que he podido tener hasta ahora, ¿no? Y a la vez que como hemos participado en los talleres, en los cursos de capacitación, las réplicas que se van generando por la institución, entonces hemos podido tener un acercamiento. Podemos observar ahora que las mujeres son parte de los comités de Derecho y Justicia del municipio de Mocomoco. Son quienes ejercen ese tipo de actividad porque luchan contra la violencia. Ha sido un trabajo largo, arduo y tal vez muy difícil consensuar porque tenemos puntos de vista muy diferentes, pero por el beneficio del mismo municipio se ha logrado aceptar y firmar un convenio específico. Y el convenio específico se refiere a que ambas instituciones, al menos SEDIMA, apoya con esta abogada profesional para que ella pueda realizar sus funciones en ese municipio para el beneficio de los mismos comunarios del mismo municipio. El municipio de Mocomoco solo cuenta con un juez de instrucción mixto, ya que conoce hasta primera instancia, se podría decir, estos procesos, pero los procesos penales no acaban ahí. Al menos los procesos que son más fuertes, que son como un puñal para la sociedad, son los procesos penales, y los procesos penales van llevados a otros municipios por reglas de competencia. Entonces nos tenemos que trasladar hasta el municipio de Achacachi para hacer la continuidad de los procesos. Entonces, ¿cómo nuestra sociedad, cómo nuestra comunidad, se podría decir, va a poder acceder a ese tipo de procedimientos sin un profesional que pueda llevar estos procesos y hacer el seguimiento correspondiente hasta esos municipios? También hablamos de aspectos económicos, son gente de bajos recursos económicos, en donde es muy difícil que ellos puedan contratar servicios, pese que si la Defensoría está, nosotros pues otorgaríamos el servicio de manera gratuita. En sí se han capacitado en muchas normativas y pienso que una fortaleza para ellos es ese conocimiento que ahora se están llevando a sus comunidades, y que gracias a eso van a poder orientar, apoyar y coordinar con sus autoridades en lo que se refiere a la solución de casos de violencia referidos a la mujer o a la misma sociedad en conjunto, ¿no? Los comités de Derecho y Justicia en este 2015 y 2016 ya se encuentran coordinando en sí de manera más conjunta con lo que es el municipio y en especial el Servicio Legal Integral Municipal. Este año ya tienen presupuestado en el POA 2016 20.000 bolivianos, que está específicamente dirigido al funcionamiento de los comités de Derecho y Justicia, ¿no? Hay hermanas que sí, digamos, han captado tan bien esto de los talleres y se han fortalecido tanto que ahora pues están participando no solamente con nosotros, ¿no? Sino también están coordinando con otras organizaciones, tanto gubernamentales como por ejemplo el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, ¿no? Hay hermanas que están coordinando con ellos para hacer conocer lo que es el trabajo de los comités de Derecho y Justicia en Mocomoco, ¿no? Quieren hacer conocer el trabajo que ellos hacen, la labor voluntaria que ellos
que ellos ponen, digamos, a disposición y a favor de su propia sociedad. Del municipio de Mocomoco, pongo en su conocimiento a la hermana ministra, este es el trabajo de los comités de derecho y justicia que existen en el municipio de Mocomoco de la provincia de Camacho. Hermana ministra, tengo un pequeño... Agenda de las mujeres de Mocomoco. Vamos a revisar detalladamente, hermano, y le felicito un varón que está de aquí de La Paz, que el hermano está también seguramente como promotor, ¿no? Bien, en Mocomoco no queremos ver ningún caso de violencia, y no ya sabes cómo. En mayo del 2014, el exalcalde Sabino Callisaya Monroy promulga el decreto municipal 05/2014, decreto que da legalidad a las acciones que emprenderán los comités de derecho y justicia en dicha jurisdicción. El decreto municipal expresa que los comités de derecho y justicia del municipio de Mocomoco lleven adelante sus acciones amparados en dicho decreto, el cual permitirá una adecuada atención de casos de violencia, exigiendo el respeto y ejercicio pleno de sus derechos en busca de una vida libre de violencia. Ya en la gestión 2015, el actual alcalde municipal, Elías Mollehuanca, da a conocer en un cabildo de autoridades la implementación de un presupuesto de más de 446.000 bolivianos para el tema de género y generacional, en el cual se incorpora el funcionamiento del SLIM y DNA y el funcionamiento de los comités de derecho y justicia en el 2016, el cual permitirá trabajar de manera efectiva en asuntos de violencia de género en el municipio de Mocomoco. Obligación como gobierno municipal de apoyar a lo que son estos comités, por ejemplo. Es nuestra obligación y consideramos que estamos totalmente convencidos para apoyar, aunque anteriormente habíamos manifestado nuestro compromiso, pero ahora que estamos próximos a un reformulado del POA 2016, estamos obligados a por lo menos aportar o dar una parte como en la parte económicamente hablando presupuestaria, entonces vamos a apoyar desde el gobierno municipal, querido hermano. En la gestión 2016, el alcalde Elías Mollehuanca una vez más expresa el apoyo a los miembros de los comités de derecho y justicia, dotándolos de un presupuesto de 20.000 bolivianos destinados al funcionamiento de los mismos. De la misma manera, se los acredita y certifica a través de credenciales avalados por el gobierno autónomo municipal y el Servicio Legal Integral Municipal. Estos incentivos son de gran apoyo para que las mujeres y varones de los comités de derecho y justicia sigan con el trabajo esmerado de erradicar la violencia desde sus comunidades. Asimismo, se destaca el trabajo de mujeres y varones quienes van más allá de este reconocimiento y buscan mediante instancias como el Ministerio de Justicia la acreditación y reconocimiento de su trabajo en su municipio. Seguramente acá Comité de Derecho y Justicia ya penima organización Ukamar Tukuta, Ukaruja Sapa, comunidades subcentrales, Ukamaraki centrales, Tukatay Pinacata, Utaraki, Ujaraki, Comités de Derecho y Justicia, Walias Kiwa Ukaza. Tenemos tareas, muchas tareas. Uno, primero la era SLIM ya tiene que implementarse y con su equipo multidisciplinar. Como Comité de Derecho y Justicia tenemos esa obligación de hacer cumplir. Uno. Otro, tiene que decretarse una ley municipal. ¿Ya? O cargar reglamentación señor Caracol. ¿Ya? O cargar reconocimiento por parte de las comunidades y las autoridades desde la base. ¿Ya? O cargar que es lo que se llama socializar de que sí, ya existen los comités de derecho en el municipio de Mocomoco, en tanto ellos, o sea, tenemos que tratar de prevenir que la violencia no genere más, ¿no? O sea, queda ahora ponerse a trabajar contra la violencia hacia las mujeres y los comités de derecho y justicia, ya legitimados por sus autoridades locales, tienen el compromiso
y el gran reto de disminuir los casos de violencia hacia las mujeres de Mocomoco. Es un compromiso de mujeres y autoridades para ir fortaleciendo la cultura ancestral que tiene como principios y valores el respeto a la vida humana y de todos los seres de la naturaleza para lograr el verdadero buen vivir en complementariedad, equidad y armonía. Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que soplen lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Mañana esta fiesta improvisada, hoy está de día la palabra. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos mandan. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos mandan. Fiesta improvisada, hoy está de día la palabra. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir